Bolsas muy cerquita de máximos. Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos a las bolsas subiendo y a los bonos sin demasiados cambios. Vamos como siempre a repasar el tablero y vemos que el índice de miedo y codicia vuelve a subir cerca ya de la zona de codicia extrema, y por sectores tenemos en Estados Unidos a la tecnología, que es la que más sube, 1,26%, y lo que más cae telecomunicaciones con 0,94%. En Europa solo hay dos sectores subiendo, seguros y tecnología, con un 0,30 más o menos, y lo que más cae automoción, con menos 1,31. Hemos tenido hoy unos cuantos datos macro, no en Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos, que, bueno, en general ha mostrado un panorama malo, pero sí que ha habido un dato que ha destacado un poco por bueno. Teníamos por la mañana a las 8 los datos de Reino Unido de ventas minoristas, que han quedado muy por debajo de lo esperado. Si nos vamos al dato anual, se esperaba una subida del 1,1% y ha quedado en un menos 2,4%. Una caída muy importante. También el índice de precios a la producción de Alemania ha caído más de lo esperado, eso es buena señal para la inflación. Y luego teníamos los datos de Estados Unidos, también de ventas de viviendas, que han quedado por debajo de lo esperado, bastante por debajo también. El dato de previsiones o expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que ha quedado también 2 décimas por debajo de lo esperado. Y el dato que quizá ha desconcertado un poco más ha sido el de confianza del consumidor y expectativas del consumidor, también de la Universidad de Michigan, que han quedado muy por encima de lo esperado, 8 o 9 puntos por encima. Y eso es una de las cosas que le ha gustado al mercado. Unas buenas expectativas del consumidor y unas bajas expectativas de inflación que, bueno, podrían hacernos pensar que va a haber un aterrizaje suave. Con todo esto, tenemos, como decía, el S&P 500 muy cerca de máximos históricos. Rompe los 4.800 puntos otra vez. Y mucho ojo, porque lo comentamos con el IBEX, que si caía por debajo de los 10.000 puntos podía haber problemas. Y en el S&P 500 tenemos algo parecido, pero a la inversa. Si rompe estos 4.800 puntos, que ahora mismo los está rompiendo, y consigue cerrar por encima, tiene pinta de que vamos a subir con bastante fuerza. Además, los 4.800 puntos tenían mucha resistencia porque había muchas opciones en esa zona, y ha habido vencimiento de opciones, ya no hay ese muro de opciones aquí en los 4.800, veremos dónde se coloca, y eso puede hacer que tengamos pues quizá una subida hasta el 4.000, pues no lo sé, quizá 4.900, ¿no? Que es un número redondo, que puede ser donde se coloquen las nuevas opciones para estos meses. Y ahí podríamos llegar en estos próximos meses. Pero bueno, de momento hay que romper estos 4.800 puntos. Puede ser una ruptura en falso. Habría que ver si la supera y hace un pullback. Eso sería espectacular para poder engancharnos y entrar largos en esa zona. En el caso del Nasdaq, pues también parecido. De hecho, ha roto ya por encima también de los 17.000 puntos, que era la zona que tenía de máximos, y hoy está subiendo con bastante fuerza, un 1%, alentado por las grandes tecnológicas, igual que ayer. Y el Russell, que sí que se queda un poco más rezagado, cae 0,41, no termina de arrancar y le quedan ya bastante lejos esos máximos que había marcado a finales de diciembre. En Europa la cosa no está tan bien, el FTSE no consigue remontar y ahora mismo está plano, había llegado a subir bastante durante la sesión, pero ahora está completamente plano. El DAX cae un pelín y el IBEX también está cayendo un poco, que como decíamos, tras caer por debajo de esos 10.000 puntos, pues ha sufrido una caída bastante importante, aunque de momento parece mantenerse ahí en esos 9.850, perdón, y no parece intentar llegar a la zona de la media de 100 y de 200. El índice de Hong Kong prácticamente plano también, recupera un poco después de la enorme caída que tuvo en la jornada del miércoles, pero sigue ahí sin ser capaz de remontar demasiado. Y los bonos, como decía, con mucha tranquilidad. Si nos vamos al rendimiento, vemos que en el bono americano llegó hasta el 4,20, y ahora está en el 4,15, y en el bono alemán pues estaba en el 2, ha llegado al 2,32 y ahora está en el 2,30. Las divisas también están bastante tranquilas, no hay ningún movimiento. El oro sube 0,30, había llegado a subir bastante más, pero ahora ha caído un poco. Las criptos vuelven hoy a perder terreno. Parece que Bitcoin, desde que se aprobó el ETF, exactamente el día
en el que marcó esos máximos de 49.000, pues no levanta cabeza. Va cayendo poco a poco y parece que está muy cerquita de perder esa zona del lateral que tenía. Aunque bueno, en estos 40.000 puede que tenga un poco de soporte. Y Ethereum, pues más de lo mismo, cae también 1,5. Y bueno, este sí que tiene un poco más de soporte ya aquí en los 2.400, pero ya veremos si consigue aguantar. Y por último, el petróleo, que cae un 1%, sigue en esa zona, en ese rango entre los 74, los 70 dólares. De momento, pues no tiene demasiado movimiento. Y por último, como todos los viernes, un pequeño gráfico. En este caso, el gráfico es de la inflación actual, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, de la web Truflation, que mide más o menos en tiempo real la inflación real que hay en estos países, alejada de lo que de los datos oficiales. Y lo que podemos ver es que en Estados Unidos está ya en el 2,23%, cuando la reportada por el gobierno es del 3,4%. Ahora les está jugando un poco en contra, les ha jugado a favor todo este tiempo de haber reportado una inflación más baja de la real, y ahora les está empezando a jugar un poco en contra. Pues está ya en ese 2,23%, y si nos vamos al de Reino Unido, vemos la caída espectacular durante el último año de un 18% de inflación hasta prácticamente, pues nada, también un 2,91%, cuando el dato del gobierno es también un 4%. Me parece bastante interesante. Nos jugaba en contra durante mucho tiempo este dato real, le jugaba en contra a los gobiernos porque mostraba un dato mucho más alto que el que ellos reportaban, y ahora la verdad que está siendo al contrario, bueno, un poco por cómo se calculan esos datos del gobierno, ¿no? Pero creo que está bastante bien darle una vuelta a estos gráficos. Ahí está el general, pero luego tenemos por diferentes categorías, por transporte, por bueno, un montón de ellas, las casas. Y bueno, está bastante bien para hacernos un poco una idea de lo que está pasando y de cómo está la inflación realmente, y no quedarnos en lo que nos cuentan los gobiernos. Y nada más ya por hoy, darte las gracias si has llegado hasta aquí. Como siempre, pedirte que te suscribas y que nos vemos en el vídeo de cierre del lunes. Un saludo.